Coming up on the Sky News Daily, the top. A continuación en Sky News Daily, la caída de un dictador, pero ¿quién es realmente Bashar al-Assad? ¿Y en qué estado ha dejado a la querida nación de Siria? En instantes te contaremos todos los detalles. Oficialmente la dictadura de 24 años de Bashar al-Assad en Siria ha llegado a su fin. Esos gritos de alegría provienen de tan solo un puñado de las decenas de miles de prisioneros que había encarcelado y que ahora por primera vez disfrutan del sabor de la libertad, al igual que su padre que lo precedió. Assad fue un líder brutal. Con ayuda de Irán y Rusia, mantuvo control de gran parte del país durante 12 años de guerra civil. Sin embargo, hubo un tiempo en el que muchos esperaban que este oftalmólogo de voz suave pudiera ponerle fin a la barbarie. En la siguiente entrevista habla con Sky News en el 2009. ¿Imagina un momento en el que podría recibir en Siria a otro joven presidente como Barack Obama? Todo encuentro entre dos presidentes es algo positivo. Eso no significa que debamos estar de acuerdo en todo, pero al discutir, podremos disminuir la brecha. Al final, en solo una semana vimos caer a Assad y él junto con su familia tuvieron que pedir asilo en la lejana Rusia. El profesor Clark es nuestro analista de defensa. Michael, recapitulemos. No se suponía que Bashar al-Assad se convertiría en presidente de Siria, ¿cierto? Exacto. Estaba en Londres estudiando cirugía oftálmica, y su novia era una estudiante en el prestigioso King's College London. Pero su hermano falleció, así que se le notificó para que volviera a Siria a fin de convertirse en el heredero de su padre, Hafez al-Assad. Su padre era considerado un autócrata duro. No era un hombre muy agradable. No obstante, trajo cierta estabilidad secular a Siria durante un periodo entre los años 80 y 90, época en la que el Islam político estaba en auge. Fue una autocracia dura. Muchos fueron encarcelados, aunque no fue tan cruel como su hijo ha demostrado ser. ¿Cuánto tiempo han estado los Assad a cargo de Siria? 50 años ya, desde los 70. Entonces Bashar al-Assad tomó el poder cuando su padre falleció. ¿En qué año sucedió? En el 2000. Y dígame, ¿cómo se encontraba el país entonces? ¿Qué tipo de país heredó? Nunca fue una gran potencia. Tenía algo de petróleo, pero no mucho. Sin duda tenía un próspero comercio turístico, y exportaba aceite de oliva y otros tipos de productos agrícolas a otras regiones del Medio Oriente. Era un país de 25 millones, no era enorme ni pequeño. Así que era un país viable y con potencial. De hecho, muchos diplomáticos que conozco que fueron embajadores en Damasco consideran que era auténticamente árabe e interesante. No estaba demasiado occidentalizado. Quiero decir, no era precisamente el país más feliz del mundo porque Hafez al-Assad era un líder muy autoritario y fuerte, pero en comparación era un país bastante estable y seguro. Sin embargo, todo eso cambió con los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el auge del Islam político que eso estimuló. Cuéntenos entonces, ¿de qué manera influyó ese cambio en Bashar al-Assad y en su régimen? Porque recuerdo que durante un tiempo se pensó que tal vez él podría llegar a convertirse en una especie de reformador. Sí, pensaban que era un hombre tranquilo. Es decir, parecía un óptico del norte de Londres, más que un poderoso hombre árabe. Sin embargo, en ese año en el que asumió el poder, entre el 2000 y el 2002, se ejerció una fuerte represión en la misma ciudad de Damasco. Y aunque no llegó al resto del país, comenzó a mostrar sus cartas. Quería ser tan duro como su padre. A menudo se decía que no era un hombre cruel, sino que no era muy imaginativo. Y por eso siempre aprobaba las medidas represivas. Pero seguramente sabía lo que estaba sucediendo. La crueldad que se infligió bajo su régimen fue inaudita. Y en la guerra civil que comenzó en 2012, 600.000 personas fueron asesinadas. De las 600.000, unas 400.000 eran civiles. El 90% de esos civiles murieron en manos del gobierno de Assad. Fueron asesinados por el régimen. Así que este hombre banal y aburrido presidió un régimen de exterminio y tortura y de escuadrones de asesinos sin precedentes, incluso en la historia de Medio Oriente. Entonces, ¿fue esa la razón por la cual el levantamiento escaló en una guerra civil en el año 2012? ¿O acaso fue debido a la primavera árabe que se estaba desarrollando a lo largo de toda la región? Todo empezó en el mes de diciembre del año 2010 en la ciudad de Túnez. E inmediatamente se extendió a Siria. Y así, para abril de 2011, Assad tenía una revuelta en sus manos. Y se convirtió en una guerra civil cuando grupos en el norte y el este comenzaron a armarse para avanzar hacia Damasco.
Durante la guerra civil, comenzó a utilizar armas químicas en el año 2013. Se usaron por primera vez en Guta. Ha habido más de 200 ataques con armas químicas contra civiles sirios por parte del gobierno de Siria. Para el año 2015, Assad casi fue derrocado. Literalmente parecía que estaba acabado, pero los rusos intervinieron y lo salvaron. Y desde entonces, los rusos han invertido muchísimo en tratar de mantener a Assad a flote, al igual que los iraníes. Han estado por toda Siria, luchando por el ejército sirio. ¿Qué resultaba tan atractivo de Siria tanto para el liderazgo en el Kremlin así como el liderazgo en Teherán? ¿Acaso era solo un aliado circunstancial simbolizado por Assad? Para el Kremlin, fue un regreso a Medio Oriente. La Unión Soviética estuvo muy involucrada en Medio Oriente, en Egipto y en Siria en los años 50 y 60, pero fue expulsada. Cuando colapsó la Unión Soviética, su influencia acabó. Rusia regresó a Medio Oriente a través de Siria. Y los iraníes consiguieron un Estado cliente que necesitaba su apoyo. La Guardia Republicana operaba en todo el territorio sirio. Les dio una considerable influencia sobre Hezbollah en el Líbano y les permitió tener el poder de atacar o incluso socavar a Israel. Por distintas razones, Irán y Rusia encontraron conveniente involucrarse en Siria. Pero cuanto más se involucraban, más débil se volvía Assad. Era fuerte en términos de represión, sin embargo, tenía cada vez menos legitimidad ante su pueblo porque no podía hacer nada. Sus defensores rusos e iraníes llevaban cada vez más las riendas. Siempre estaba la duda de si Assad duraría, o de si los rusos podrían volver a salvarlo. Para 2018, ya se decía que este hombre era deplorable y que lo que pasaba en Siria era terrible, pero como era joven, tenían que aprender a vivir con él. Entonces, supongo que el rápido cambio de régimen sugiere que la gente no lo veía venir. Así es. Hace 10 días, luego de que el grupo rebelde HTS se trasladara desde Idlib, que controlaron por un tiempo, y tomaran Alepo tan rápidamente, supe que sería la gota que derramaría el vaso, ya que claramente el ejército sirio no pelearía. Y entonces concluí que habría 3 posibles destinos para Assad en aquel momento. Podría acudir a Irán o a Rusia o aferrarse a un poste en Damasco. Debía elegir uno de los 3. No creí que sería tan rápido, pero una vez que Alepo cayó, vi que Assad estaba en grandes problemas. Ahora bien, Michael, dígame, ¿qué nos puede contar sobre Hayat Tahrir al-Sham o HTS, este grupo de milicianos rebeldes, que ciertamente parece haber sido una pieza fundamental en la caída de Assad? Hayat Tahrir al-Sham, este nuevo grupo, se separó de Al-Qaeda hace años y buscó rehacerse como un grupo más secular, o mejor dicho, como un grupo nacionalista. Habían hablado con Erdogan, el presidente turco, quien los estaba ayudando a manejar Idlib. Creo que Erdogan entonces vio algunas oportunidades. Luego todos se sorprendieron con lo rápido que pudieron avanzar hacia el sur tras tomar Alepo. Tenían todoterrenos y camionetas como la Land Cruiser con ametralladoras montadas en la parte trasera y nada más. Pero ganaban en número. Cuando los ejércitos colapsan, como en Afganistán, Irak o Libia, lo hacen de manera similar. Los oficiales en la línea de frente se asustan, se quitan los uniformes, se visten de civiles, se suben a una moto y se van. Y cuando se van, la unidad cae. ¿Por qué seguirían luchando si los oficiales se van? ¿Por qué razón se iban? ¿Fue solo un colapso moral? ¿Sentían que el resultado era inevitable? Pues creo que socavaron a quienes estaban en Alepo. Muchos oficiales estaban asustados porque el grupo rebelde fue astuto al identificarlos y advertirles que no querían matarlos, pero que estaban en camino y les convenía dejar sus armas e irse. Cuando los oficiales se van, la unidad colapsa. Si una colapsa, colapsa todo. En resumen, hicieron tratos con algunos, otros cambiaron de bando y otros opusieron resistencia, pero en esencia este avance militar implicó pocos combates. ¡Qué interesante! Me pregunto entonces si lo que realmente ha cambiado es el nivel de apoyo que recibe de parte de Rusia así como de Irán. Correcto. En realidad el HTS se preparó bien. Pusieron mucho esfuerzo en planear qué harían y cuál sería el mensaje político de todo esto. Calcularon bien que los rusos estaban ocupados en Ucrania. Se habían llevado al menos 1000 efectivos a casa para luchar en la guerra. Y luego, por supuesto, notaron que con la guerra de Gaza, Irán se encontraba en desventaja. Y que el cuerpo de la Guardia Republicana iraní no estaba en posición de movilizar grandes números en Siria, porque estaba ocupado en el Líbano con Hezbollah, desorganizado por los efectos de la guerra.
Así que eligieron un momento estratégico, en el que los dos respaldos más importantes de Siria, Irán y Rusia, tenían otros problemas que enfrentar. Ya veo. Pero entonces, desde una perspectiva occidental general, ¿debemos simplemente sentarnos y esperar a que se calmen las aguas? Porque no hay ninguna certeza de que ellos, o incluso Abu Mohammed al-Jolani, el líder del grupo, vayan a terminar al mando. Es cierto. Bueno, sabemos que es una situación inestable. Las probabilidades de que surja una Siria pluralista son bajas, y más aún una democrática. La mayoría de estos rebeldes son islamistas, ¿cierto? Así es. Jolani sostiene que él cree en una Siria que sea multigrupo o multiétnica. Él cree en la tolerancia, pero no en la democracia. Lo dijo claramente. Porque para un islamista político, la democracia es una blasfemia. La autoridad política en democracia surge del pueblo, pero para ellos debería surgir de Dios. Por principios, el Islam político no cree en la democracia. Así que no veremos emerger una pronto, pero podríamos ver algún tipo de dictadura benevolente. Esperamos que sea una dictadura coherente. Para hacernos una idea, podríamos proyectar la administración en Idlib a nivel país. Es decir, si gobernaran toda Siria como lo hacían en Idlib, mejoraría respecto a Assad, pero no se parecería a un país occidental. Además, si el HTS asumiera el cargo, no tendría sentido que sigan prescriptos como organización terrorista. La pura realidad es que si forman el gobierno y si ocupan el asiento de Siria en la ONU, hay que reconocerlos como tal. No será fácil, sin embargo, es la realidad política. Todos temen que más allá de lo que digan, el HTS se vuelva un talibán. Y quizás en un año se parezcan a un gobierno talibán. No obstante, más allá de estas conjeturas, me parece que la efusión de celebración de la diáspora siria, a pesar del hecho de que el futuro de su país sigue siendo tan incierto, es en cierto modo una contundente muestra del legado que Bashar al-Assad deja tras de sí. Sí. Espero por el bien de todos ellos que obtengan lo que desean. Espero que consigan una Siria más libre que funcione para sus jóvenes. La economía cae 5% al año y la inflación no para de crecer. El país casi no está haciendo nada en economía. Históricamente han tenido un alto grado de pobreza. Y la única persona que no es pobre es Assad y su lujoso grupo. Eso es justo lo que iba a decir. Sugiero que terminemos con un análisis puntual sobre él y la vergüenza que carga, porque debe ser terriblemente humillante para un dictador como él. Tener que subirse a un avión y suplicar por asilo político en Rusia. Sí, su familia comenzó a huir hace unos días. Aparentemente fue el último, y no dijo nada. En toda la crisis, nunca apareció ni dio declaraciones. Pero como todos los grandes dictadores, se escondió hasta que llegó el momento de desaparecer. Muchas gracias, Michael. A lo largo de la semana, seguiremos informando sobre Siria mientras nuestros equipos sobre el terreno investigan lo que sucede. Visita skynews.com para ver las últimas noticias. Hasta la próxima.